Buenos días, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy, 1 de marzo del 2025. Bueno, soy Adriana Bautista, su asesora en la unidad curricular Interpretación y Argumentación Jurídica. Vamos a hablar un poco de lo que es la sinopsis de contenido y el plan de actividades. En cuanto al contenido como tal, tenemos que esta materia se encuentra dividida en 5 unidades o 5 módulos. La primera de ellas, vamos a hablar sobre la interpretación jurídica, sus conceptos, sus características, la semiótica, clases de interpretación jurídica, entre otros aspectos. En la unidad 2, la argumentación igualmente, sus elementos propiamente y las claves de la argumentación. La unidad 3, argumentación jurídica, nuevamente clases de argumentación de autoridad, argumento analógico, argumento sistemático, argumento de equidad o equitativo, y bueno, así como el argumento teleológico, ¿no? Y los vicios de la argumentación. La unidad 4 es la homologación de la argumentación propiamente con la hermenéutica y la unidad 5 la decisión judicial, sus conceptos, clasificación y ejemplos. Sin embargo, pues esta unidad tiene un contenido pues bastante extenso, se pudiera decir, por lo que yo los invito a que ustedes de manera autodidacta profundicen en todos estos conceptos. Humanamente pues es imposible abarcar en 2 clases esta extensión y lo que vamos a hacer es una síntesis de aquellos puntos más resaltantes y bueno, también refrescar, ¿no? Todos estos temas que también los observamos y los analizamos en pregrado. En cuanto al plan de actividades, se comprende pues 2 estrategias de validación de aprendizaje o 2 compromisos evaluativos por parte de ustedes. Un ensayo académico con una ponderación del 50%, va a comprender las unidades 1, 2 y 3. Ese ensayo académico ya en el nivel que estamos y que están, pues lógicamente requiere un análisis más profundo, un proceso de reflexión, inclusive una estructura más detallada de ese ensayo académico. Debe contener pues un resumen, sus palabras claves o descriptores, sus referencias bibliográficas, la utilización de las normas APA o de las normas UNE ISO 690, las que a ustedes se les hagan más fáciles. Sin embargo, yo coloqué en el plan de actividades para las normas APA porque son las que más usamos nosotros en Venezuela. Igualmente, pues debe tener resumen en inglés, su estructura del ensayo. En el mismo contexto, pues debe ir introducción, desarrollo y contenido. Esto no significa que ustedes me van a colocar introducción tal cosa, desarrollo tal cosa, no. O sea, no, es en el contexto que va inmerso ese cuerpo del ensayo. Lógicamente, pues el ensayo puede contener títulos y subtítulos, pero propios de la materia o de los temas a tratar. Y bueno, lógicamente también no puede incurrir en plagio. El ensayo, como indiqué, son procesos de reflexión interna. Si van a hacer usos de conceptualizaciones o características de algún autor, pues lógicamente tienen que señalarlo. ¿Okay? Para eso están pues las normas APA. Ante cualquier duda, pues se pueden comunicar conmigo a través de mi abonado telefónico o a través del aula virtual. Y una exposición virtual que va a evaluar las unidades 4 y 5. Estas unidades 4 y 5 pues va a ser a través de una exposición virtual con una ponderación también del 50% para un total entre las 2 actividades del 100%. La exposición virtual no puede ser menos de 3 ni mayor de 7 minutos. Se va a evaluar en todo caso y a verificar presencia, manejo de contenido y bueno, una también excelente argumentación, ¿no? Esta exposición pues debe subirla al canal YouTube. En la plataforma lo que me van a realizar, lo que me van a colocar es el enlace o el link de la dirección a donde me va a dirigir o redirigir en el aula virtual, ¿ok? Porque pues el aula virtual no les va a ustedes aceptar
tanta información. Por eso es necesario que ustedes los hagan a través de su canal privado de YouTube, de cualquier medio tecnológico que utilicen. Y en la plataforma me van a colocar el respectivo enlace virtual. Bueno, eso con respecto a la sinopsis de contenido y al plan de actividades o al plan de evaluación. Brevemente, pues voy a hacer una presentación de mí. Bueno, soy abogada, egresada de la Universidad Católica de Táchira hace 23 años aproximadamente. Soy especialista en derechos humanos, especialista en derecho procesal, especialista técnica en criminología y criminalística, doctora en derecho penal y criminología, postdoctora en epistemología e investigación científica. Bueno, mi trayectoria profesional, ingresé en el Poder Judicial aproximadamente en el 2001, haciendo suplencias. Posteriormente me nombran fija o titular 2 años después y estuve en el Poder Judicial hasta el 2021. Me retiré voluntariamente, bueno, para seguir otras de mis pasiones, como es la academia. Escribo, tengo pues artículos científicos, doy clases también en España y bueno, sigo compartiendo con ustedes estos espacios tecnoformativos de la mano de su casa y de mi casa de estudios, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Eso es brevemente mi trayectoria. Bueno, también he sido docente desde el 2005, 2006 aproximadamente y pues me abrió las puertas muchas universidades del país o varias universidades del país, entre ellas la primera fue la Universidad Bolivariana de Venezuela, la cual pues también estoy agradecida, así como de mi poder judicial, porque todavía lo llevo en mis venas. Y posteriormente la Fermentoro, la Universidad Bicentenaria de Aragua, mi alma mater, la Universidad Católica de Táchira, el IETSI, con el convenio que era con la UNI, y bueno, del cual pues siempre estoy agradecida de todas estas instituciones y personas que siempre me han tendido la mano. Gracias por estar presentes y bueno, por todo su apoyo. Ahora bien, ya comenzamos entonces con el contenido y vamos a hablar un poco o iniciamos esta trayectoria de argumentación con una célebre frase de Karl Popper. Karl Popper fue un filósofo y sociólogo teórico de la ciencia y de origen austríaco. Él dijo que ningún argumento racional tendrá un efecto racional sobre un hombre que no quiere adoptar una actitud racional. Si notan, pues tienen 3 palabras en una racional y la señala 3 veces. La vuelve a repetir. Ningún argumento racional tendrá un efecto racional sobre un hombre que no quiera adoptar una actitud racional. Lógicamente, los procesos de argumentación son procesos cognitivos, son procesos racionales. Para poder usted argumentar, pues tiene que tener esa capacidad de poder razonar y tener coherencia y congruencia en su discurso, en este caso su discurso jurídico. Todo tiene que ir concatenado. Si no hay congruencia y coherencia en ese discurso jurídico, pues lógicamente su argumentación va a ser débil. Es como las bases de una investigación, las bases de un proceso penal, las bases de cualquier cosa, inclusive de sus posturas internas o sus posturas subjetivas. Si no tienen un buen piso, una buena argumentación, lógicamente su argumentación va a tambalear, ese piso va a tambalear. Por eso es muy importante que el proceso sea racional y que al hombre o el otro hombre, el que tanto emite como el que recibe la información, tengan un pensamiento racional y adopten una postura racional. Lógicamente que esa postura racional que llevamos implícita también llevamos subjetivamente emociones. Las emociones forman parte de nosotros los seres humanos desde que nacemos. Y esas emociones pues a veces pueden tender a influir en nuestras decisiones. Por eso el comportamiento tiene que ser racional, más de llevar nuestra emoción a ese plano, a ese extracto, pues hay que hacer ese equilibrio entre la emoción, la razón y el corazón. ¿Okay? Es muy importante tener esto en cuenta.
¿Qué es la interpretación jurídica? Entonces, la interpretación jurídica pues, es una actividad racional de comprensión y con penetración y comunicación que se realiza a través de un método o técnica para aclarar, explicar, descubrir, decidir, atribuir sentido o directiva a una disposición jurídica y en su caso determinar sus posibles alcances y consecuencias. La interpretación jurídica, pues, es el proceso mediante el cual se busca entender el significado de alcance de una norma legal para aplicarla correctamente en situaciones lógicamente, pues, específicas. Cuando un juez o cualquier persona encargada de aplicar el derecho se enfrenta a una norma, debe interpretarla. ¿Cómo afectará esa norma en la resolución del caso en cuestión? De toda acción siempre hay una consecuencia, de toda acción se genera una reacción. Eso en todos los aspectos de la vida. En estos casos de interpretación jurídica, lógicamente que el juez, que es el director del proceso y el que tiene en definitiva la última palabra porque va a decidir un planteamiento jurídico, pues hay una consecuencia sobre esa resolución. Y esa consecuencia, que fue producto de su resolución, pues tiene que estar fundamentada, lógicamente, esa resolución para que la consecuencia, pues bueno, sea fructífera para las partes en el proceso, las partes en ese conflicto en general, ¿no? Lógicamente que a veces las partes o una de las partes siempre va a estar en desacuerdo con la resolución. En el caso, por ejemplo, de las sentencias condenatorias, si lo condenan o se emite una sentencia condenatoria, pues lógicamente el justiciable no va a estar de acuerdo con su decisión, pero hay que hacerle entender, inclusive con esos procesos de argumentación en el momento que el juez emita la resolución, que él es justiciable, que la persona que fue condenada en ese momento que entienda que fue como producto de un hecho ilícito que cometió. En este caso, si nos vamos al derecho penal netamente. Y que producto de ese hecho ilícito, donde todas las pruebas que fueron recabadas en el primer lugar y luego evacuadas o recepcionadas, discutidas en el desarrollo del juicio, pues dieron lugar a que se emitiera una sentencia condenatoria. No es una decisión caprichosa, es una decisión con base a una argumentación y lógicamente con un proceso de interpretación jurídica. Para considerar, vamos a otro ejemplo. Consideremos a John Doe y a Jane Doe que van a la playa, por decir, y se encuentran con un anuncio que dice: prohibido fumar en toda la arena de la playa, con el objetivo de preservar el ecosistema y la fauna de la marina. Cualquier bañista, pues que sea sorprendido fumando por la policía, recibirá, dice en el cartel, una multa. John lee el cartel y piensa que sí está permitido fumar en las rocas o dentro del mar, ya que el cartel menciona solo en la arena o prohibición en la arena. Jane le advierte que su interpretación podría estar errada o equivocada y que las normas se pueden interpretar de varias maneras. Y efectivamente es así. A simple vista es una situación lógica la que manifiesta John Doe. Si dice prohibido en la arena, no me está diciendo que uno pueda fumar en las rocas ni dentro del mar. Sin embargo, pues también se puede interpretar que pues lógicamente o supuestamente o por suposición yo puedo trasladar eso a todo el área de la playa. Pero pues hay sus interpretaciones. Lógicamente que la correcta es que no se puede fumar en la playa, en los alrededores de la arena, y lógicamente si se va a meter al mar, pues se puede apagar el cigarrillo, o sea, tantas cosas que puede pasar, pero lo más lógico y con sentido común es que no se debe fumar en esos espacios para preservar, por eso dice, el ecosistema alrededor, que es una palabra muy clave y determinante, el ecosistema. Entonces, eso me indica que no se puede fumar en los alrededores. Aquí vemos, pues también podemos encontrar otro tipo de ejemplo conforme a percepción, ¿no? Tipos de interpretación jurídica. En general, pues existen dos tipos de interpretación jurídica, la auténtica y la no auténtica. La interpretación auténtica es aquella realizada por el legislador o los órganos encargados de aplicar leyes.
Si una autoridad competente aclara el significado de una norma en particular, pues lógicamente esa interpretación tiene carácter auténtico. Por ejemplo, supongamos que un jurista reconocido afirma públicamente que la norma que prohíbe fumar en las playas también incluye la zona del mar adyacente. En caso de su interpretación, pues tendrá carácter auténtico. La interpretación no auténtica es aquella realizada por personas u órganos que no aplican el derecho. Puede ser una interpretación individual o de un grupo que no posee autoridad. Como ejemplo, imaginemos que un deportista o un actor, actriz interpreta la norma de prohibición de fumar en las playas y establece que también se extiende al mar. En este caso sería una interpretación no auténtica. Los elementos de la interpretación jurídica, bueno, nos vamos a ir también por el orden conceptual, se pudiera decir, o de sintaxis gramatical, ¿no? Porque efectivamente hay un elemento gramatical y se interpreta la norma teniendo en cuenta el sentido propio de las palabras utilizadas en relación con el contexto. Esta es la interpretación más lógica y se basa en las palabras exactas de la ley. Por eso se dice que es una interpretación gramatical. Por ejemplo, John Doe, nos vamos otra vez, podría argumentar que la norma prohíbe fumar en la playa, pero no menciona nada sobre fumar encima de las rocas o en el agua. En este caso sería necesario recurrir a otros elementos de interpretación para efectivamente saber el alcance de esa norma, ¿no? También existe un elemento histórico. Se considera pues la historia y los elementos que llevaron a la aprobación de la norma. Esto implica pues comprender el contexto histórico en el que se creó la norma y los factores que influyeron en su redacción. Por ejemplo, si la norma que prohíbe fumar se creó en un momento en que las playas estaban llenas de colillas, por ejemplo, de tabaco, este elemento histórico podría respaldar la interpretación de que también está prohibido pues, fumar en el mar. También existe un elemento sociológico. Se considera la realidad social del tiempo en la que se aplica la norma. Esto implica pues tener en cuenta los elementos ideológicos, morales y económicos que influyeron en la aprobación de la norma. Por ejemplo, si la norma se aprobó en un contexto en que la contaminación de las colillas de cigarrillo afectaba negativamente a la fauna marina, este elemento sociológico podría respaldar la interpretación de que está prohibido fumar tanto en la playa como en el mar y todas sus áreas aledañas. ¿Okay? Por otro lado, también existe un elemento sistemático. Se interpreta la norma teniendo en cuenta su conexión con el resto del ordenamiento jurídico, incluidos los principios generales del derecho. Supongamos que existe un tratado internacional que promueve la prohibición de fumar tanto en las playas como en el mar. Este tratado podría influir en la interpretación de la norma local, respaldando la prohibición de fumar en ambas zonas. También existe el elemento teleológico, que se determina el sentido y el alcance de un precepto legal considerando el fin que se busca alcanzar con esa norma. Por ejemplo, si el objetivo de la norma que prohíbe fumar en las playas es preservar un entorno libre de colillas y contaminación, el juez podría interpretar que permitir fumar en el mar no cumple con dicho objetivo, respaldando así la prohibición de fumar en esa área. En conclusión, la interpretación es fundamental para comprender y aplicar correctamente las normas en el derecho. Es fundamental, esto sin duda alguna. A través de los diferentes elementos de interpretación, como el gramatical, el histórico, el sociológico, el sistemático, el teleológico, los jueces y aplicadores del derecho buscan dar sentido y alcance a las normas en situaciones específicas. En otro orden de ideas, es importante destacar aspectos como la semiótica y la hermenéutica. ¿Qué es la semiótica y la hermenéutica? Son aproximaciones disciplinarias que tienen un objetivo en común, ¿cuál? El lenguaje del hombre. Mientras que la semiótica estudia los signos, la hermenéutica se enfoca en la interpretación de estos. No obstante, no se puede hablar de una y omitir a la otra. Están juntas, son como casadas, porque dependen mutuamente entre sí.
Ambas disciplinas son fundamentales para comprender cómo creamos y compartimos significados en nuestras interacciones cotidianas y en la interpretación de textos complejos. La hermenéutica es una disciplina que se enfoca en la interpretación de textos y en la comprensión del significado. Se puede decir que posee un origen religioso. La hermenéutica pues nació en el contexto de la interpretación bíblica, donde se buscaba entender el significado profundo de los textos sagrados. También posee una expansión filosófica a lo largo de los siglos. La hermenéutica se extendió a otros campos, incluyendo pues la filosofía, la literatura y las ciencias sociales, que sus principios fundamentales pues se encuentran en la contextualidad. La interpretación de un texto debe considerarse en un contexto histórico, cultural y social. Posee pues también una subjetividad del intérprete. Cada intérprete pues aporta su propia perspectiva y experiencia, lo que influye en la interpretación, eso sin lugar a dudas también. Un círculo hermenéutico, este concepto introducido por Friedrich y desarrollado por George Gadamer, sugiere que la comprensión de una parte del texto debe relacionarse con la comprensión del todo y viceversa. Por eso es un círculo hermenéutico. También posee metodologías como la exégesis, cuando hablamos de aplicación exegética de la norma, por decir, porque es un análisis detallado y sistemático del texto para describir su significado original. Una hermenéutica filosófica porque propone que toda comprensión es un acto interpretativo y destaca la importancia del diálogo entre el texto y el intérprete. Una crítica de la ideología porque analiza cómo las estructuras de poder y las ideologías influyen en la interpretación de los textos. Y sus aplicaciones pues abarca desde la teología, que es una interpretación de textos religiosos, para comprender pues mejor las doctrinas y enseñanzas. La literatura como análisis de obras literarias para descubrir significados ocultos y contextuales. Del derecho por la interpretación de las leyes y textos jurídicos para aplicarlos en diferentes casos. Y las ciencias sociales como la comprensión de los discursos y narrativas dentro de los contextos sociales y culturales pues específicos. Las figuras claves pues de estas disciplinas, Friedrich, como ya le dije, Hans Georg Gadamer y Paul Ricoeur. Entre sus retos y debates, bueno, nos encontramos con la objetividad y la subjetividad, cómo balancear o cómo debería balancearse esa interpretación objetiva del texto y la subjetividad del intérprete. Por eso decía, o sea, lo interno y lo externo. Lo objetivo, lo que tengo a mi alrededor, lo subjetivo, lo que siento en ese momento. Hay que hacer un balance de esos dos aspectos pues, para tomar una resolución en todo caso justa y equitativa, ¿no? Relativismo. La idea de que todas las interpretaciones son igualmente válidas puede dificultar el establecimiento de un consenso sobre el significado de un texto. La hermenéutica pues sigue siendo una disciplina en evolución con aplicación pues en diversos campos que busca profundizar nuestra comprensión del significado y la interpretación. Ahora bien, con relación a la semiótica, pues el estudio, como ya indiqué, de los signos y los procesos de significación y es una disciplina que abarca también una amplia gama de temas y aplicaciones en diversas áreas, entre ellas pues sus conceptos o sus elementos más importantes, el signo, que es cualquier cosa que transmite un significado como una palabra, una imagen, un gesto, significante y significado, que el significante es la forma del signo, por ejemplo, la palabra árbol, mientras que el significado es el concepto al que se refiere el árbol en sí. La semiosis es el proceso mediante el cual se produce el significado a través de los signos. También pues la semiótica tiene sus propias ramas, como es la semántica, estudia el significado de los signos y cómo se relacionan entre sí. La pragmática, que examina la estructura y el orden de los signos dentro de un sistema específico, un contexto específico y cómo afecta pues la comunicación. La sintáctica, que examina la estructura y orden de los signos dentro de ese sistema de comunicación. Las teorías y autores claves, bueno, también se encuentra Freinet de Saussure,
Charles de Sanders y Roland Barthes. Conocido este último por su trabajo en la semiótica cultural y su análisis de los mitos de la sociedad contemporánea. Sus aplicaciones, pues bueno, también está en el área de la comunicación. Lógicamente, la semiótica se utiliza para analizar cómo se transmiten y en todo caso los significados de nuestra comunicación humana, ¿no? Cultural ayuda a comprender cómo los signos y los símbolos influyen en la cultura y la identidad social. A través del arte y la literatura analiza cómo los artistas y los escritores utilizan los signos para crear significados y emociones. Y el marketing pues se aplica en el diseño de campañas publicitarias y en la creación de marcas. Por eso, ese tipo de interpretación no solamente, aparte que requiere ese proceso racional y cognitivo, pues también refleja nuestras emociones, lo que sentimos y percibimos a través de nuestros sentidos. La importancia de la semiótica, pues bueno, nos permite entender mejor cómo se construyen y se transmiten los significados en nuestra sociedad y cómo estos significados influyen en nuestras percepciones y comportamientos, que son muy importantes. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, que estamos inclusive en procesos de interacción, no solo con nuestra familia, sino pues también con nuestra sociedad, con nuestro grupo de laboral, con nuestros estudiantes. Hacemos siempre pues procesos de reflexión y procesos de comunicación que en la mayoría de los casos, si no digo en todos, pues requieren lógicamente posturas o fijación de posturas que igualmente requieren argumentación. ¿Okay? Por otro lado, es oportuno señalar lo relacionado con la interpretación e integración de la ley y sus resoluciones, que es un proceso fundamental en el ámbito del derecho, ya que permite aplicar las normas legales a casos concretos. Entre ellas, esa interpretación de la ley pues busca descubrir el significado de los textos legales para aplicarlos correctamente. Los métodos más comunes pues incluyen el literal, se enfoca en el sentido literal de las palabras; el histórico, como ya lo dije, considera el contexto histórico en el que se promulgó la ley; el teleológico, que analiza el propósito o la finalidad de la ley; y el sistemático, que examina la ley dentro del sistema jurídico en su totalidad. La integración de la ley implica la aplicación de las normas a situaciones específicas. Esto puede requerir ¿qué? Exactamente, pues un análisis de la norma, desglosar la ley para entender sus componentes, la identificación de sus principios, reconociendo los principios generales que guían la aplicación de la ley, la resolución de los conflictos, resolver posibles conflictos entre diferentes leyes o normas. La correcta interpretación o integración de la ley es crucial para garantizar la justicia y la equidad en la aplicación de las normas. Lógicamente, que permite a los jueces y abogados resolver disputas de manera coherente y conforme a la intención legislativa. Las diferencias entre interpretación y análisis de la ley, bueno, en cuanto a la interpretación de la ley, podemos encontrar que se refiere a ese proceso de determinar el significado y alcance de los textos legales. Tiene un propósito que es descubrir el significado de las palabras y las frases en la ley. Un método porque utiliza métodos como la interpretación literal, la sistemática, la teleológica y la histórica. Un enfoque porque se centra en entender la intención del legislador y cómo se debe aplicar en los diferentes contextos. Y un resultado porque proporciona claridad sobre cómo se deben entender y aplicar las normas legales. En cuanto al análisis, esto implica pues un estudio más profundo y crítico de las normas legales. En este caso, pues ese propósito sería examinar la ley para comprender su estructura, su propósito, eficacia y sus posibles impactos. Un método porque incluye la evaluación de la coherencia interna de la ley, su consistencia con otras normas y su impacto social económico. Un enfoque porque se centra en un examen crítico de la ley, considerando no solo su texto, sino también su aplicación y consecuencias prácticas. Y un resultado porque ofrece pues una evaluación detallada de la ley, identificando pues posibles mejoras, ambigüedades o conflictos con otras normas. Las diferencias claves
En cuanto al objetivo, nos vamos a enfocar en que la interpretación se centra en entender el significado de la ley, mientras que el análisis busca evaluar su efectividad y coherencia. En cuanto al método, la interpretación utiliza métodos específicos para descubrir significados, mientras que el análisis utiliza técnicas de evaluación crítica. Su alcance, la interpretación se concentra en el texto legal y su contexto inmediato, mientras que el análisis considera un panorama más amplio, incluyendo efectos prácticos y sociales. En cuanto a los métodos específicos, bueno, la interpretación de la ley, ya hablamos de eso, ya indiqué que estaba la interpretación literal. Sin embargo, pues bueno, vamos a como ejemplificarla un poco más, ¿no? En su descripción se basa, como lo indica, en el significado textual de las palabras en la ley. Ejemplo, aplicar una ley tal como está escrita sin considerar factores externos, ¿ok? Supongamos homicidio intencional simple, que indica a toda persona que haya si se ha dañado a otra persona, que haya cercenado la vida, será castigado con prisión de tanto a tanto. Allí me está indicando una norma, ese es el sentido textual. Toda persona que genere un daño y que ocasionó pues la muerte de otra persona será castigado con una pena de prisión de tanto. Allí no hay más parámetros, se aplica conforme a eso, no se estudian los factores los cuales que conllevaron a ese homicidio para verificar si hay atenuantes o en todo caso más agravantes, o si lo aplicó con alevosía o con motivos fútiles y nobles. Nada, es una aplicación pues textual de la ley, ¿no? Tal y como está escrita. Interpretación sistemática requiere o considera el texto general del sistema jurídico, analiza cómo una norma específica se relaciona con otras normas y principios del ordenamiento jurídico. Ejemplo, interpretar una disposición legal en coherencia con otras leyes y principios generales. La interpretación teológica o finalista se centra en el objetivo o propósito de la ley, busca entender la intención del legislador y el propósito social de la norma. Un ejemplo, interpretar una ley destinada a proteger el medio ambiente o el ambiente, considerando su objetivo de conservación ecológica. Por eso es un elemento, una interpretación finalista, ¿no? O teleológica. La interpretación histórica o evolutiva toma en cuenta pues la historia legislativa y la evolución de las normas. El ejemplo pues analiza los debates parlamentarios o los debates legislativos que llevaron a esa promulgación de la ley. La interpretación doctrinal utiliza la doctrina y la jurisprudencia para interpretar las normas penales. La doctrina se refiere a los estudios y opiniones de expertos en derecho, mientras que la jurisprudencia pues se refiere a las decisiones y razonamientos de los tribunales. Su ejemplo, bueno, citar opiniones destacadas y procedentes de decisiones judiciales relevantes. Por otra parte, en relación a lo que conocemos a las técnicas de evaluación crítica y análisis de la ley, nos encontramos que debe existir siempre una evaluación de coherencia interna que examina la coexistencia de las disposiciones entre la propia ley, un análisis comparativo que compara la ley con otras leyes nacionales o internacionales para evaluar su efectividad y coherencia, un análisis de impacto porque evalúa pues los posibles efectos sociales, económicos, políticos de la ley. Una crítica ideológica se pudiera decir porque examina las estructuras de poder y las ideologías influyendo pues en la formulación y aplicación de la ley. Una evaluación de aplicabilidad y practicidad que analiza la viabilidad práctica de la ley y su aplicabilidad en situaciones reales, porque lógicamente tiene que ser aplicable a situaciones reales en el contexto, inclusive a medida que avanza la sociedad, pues avanza su forma de creación también de normas, porque hay que hacerlas conforme a la necesidad que en ese caso se activa o que necesita la sociedad, ¿no?
Estas metodologías y técnicas, pues lógicamente también ayudan a asegurar que las leyes no solo sean interpretadas de manera adecuada, sino que también se apliquen de manera justa y efectiva. También nos encontramos, o como para hacer un poco también más ejemplificante lo que es la interpretación de la ley, supongamos que tenemos la siguiente disposición legal en un país ficticio. Ley de protección ambiental, por decir. El artículo 00 dice, está prohibido talar árboles en áreas protegidas sin permiso específico del Ministerio de Ambiente. Los métodos de interpretación. Vamos a hacer la interpretación de la ley. Si nos iniciamos pues, por la interpretación literal, tenemos que colocar una descripción. Analizamos el significado exacto de la palabra en el texto legal. La aplicación sería la frase sin permiso explícito del Ministerio del Ambiente. Significa que cualquier tala de árboles en áreas protegidas requiere un permiso claro y específico del ministerio. Sin ese permiso, la tala es ilegal. Si nos vamos a la interpretación sistemática, discreción o la descripción sería considera la norma dentro del conjunto del sistema jurídico. La aplicación sería se revisan otras leyes relacionadas con el ambiente para asegurar que el artículo 00 no contradiga ninguna de estas leyes. Se verifica que la normativa en todo caso se integra coherentemente con el marco legal ambiental. Si nos enfocamos en la interpretación teológica o finalista, la descripción sería se enfoca en el propósito u objetivo de la ley. La aplicación, el objetivo de la ley de protección ambiental es buscar que preservar el ambiente. La prohibición de tala sin permiso busca proteger el ecosistema o los ecosistemas en áreas lógicamente sensibles. Se interpreta que el permiso solo se debe otorgar a circunstancias excepcionales donde no se cause daño ambiental significativo. Esa sería la interpretación finalista. La interpretación histórico-evolutiva, su premisa, por decirlo así, considera el contexto histórico y evolución de la norma. Se analiza el contexto histórico en el que se promulgó la ley como debates legislativos, antecedentes para entender por qué se estableció esta prohibición. Puede revelarse que la ley se introdujo en respuesta de una deforestación masiva que amenazaba especies en ese momento. Una interpretación doctrinal, utiliza los estudios y opiniones de expertos y de jurisprudencia para analizar ese artículo 00. Su aplicación, entonces, se revisan artículos académicos y decisiones judiciales previas que interpreten el artículo 00. Por ejemplo, un tribunal por haber establecido que permiso explícito significa un documento oficial con sellos y firmas autorizadas por el ministerio. ¿Okay? El resultado, a través de estos métodos de interpretación, pues se va a obtener una comprensión clara y detallada de cómo aplicar el artículo 00 de la ley ambiental. Se asegura que cualquier tala de árboles en áreas protegidas está regulada estrictamente y solo permitida en circunstancias justificadas con autorización oficial. Ahora, en cuanto al análisis de una ley, sería de este modo. Vimos la interpretación. Ahora vamos al análisis de la ley. Ley de protección, supongamos, de datos personales, también en un país ficticio, artículo 00. La presente ley tiene por objeto, supongamos que diga, garantizar y proteger en lo que respecta al tratamiento de datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas y especialmente su honor e intimidad personal y familiar. ¿Cómo sería el análisis de la ley? Bueno, nos vamos primero a esa evaluación de coherencia interna y nos enfocamos pues en la descripción. Se analiza el artículo 00, es coherente con el resto de los artículos de la ley si existen contradicciones dentro de la misma norma. Su aplicación, verificar si los mecanismos propuestos para garantizar la protección de datos personales son consistentes a lo largo de la ley. Por ejemplo, si la ley menciona sanciones para la violación de datos en un artículo, se debe asegurar que esos procedimientos y sanciones se detallan de manera coherente en otros artículos. Enfoquémonos ahora o nos extrapolamos al análisis comparativo.
La descripción, la premisa sería: se compara la ley con legislaciones similares en otros países o con estándares internacionales para evaluar su efectividad. La aplicación: comparar la ley de protección de datos con otras leyes que protegen datos. Ahora bien, con el análisis de impacto, la descripción sería: se evalúan los posibles efectos sociales, económicos y políticos de la ley. La aplicación: estimar el impacto económico que la implementación de esa ley tendrá en las empresas, especialmente en términos de costo, cumplimiento, contratación y demás. ¿Okay? Crítica ideológica. Descripción, o sea, otro aspecto para analizar la ley, o sea, según la crítica ideológica. Se examina cómo las estructuras de poder y las ideologías influyen en la formulación y aplicación de la ley. La aplicación sería analizar si la ley favorece a ciertos grupos como grandes corporaciones o el gobierno en detrimento de los derechos individuales. Evaluar en todo caso si la ley ofrece suficiente protección contra el abuso de poder y garantiza un equilibrio entre la protección de datos personales y la necesidad de acceso a la información. En relación a también a la evaluación de la aplicabilidad y practicidad, se puede decir que se analiza esa viabilidad práctica de la ley y su aplicabilidad en situaciones reales. En cuanto a la aplicación propiamente, se examina si las disposiciones de la ley pueden ser implementadas de manera efectiva dentro del sistema legal y administrativo del país. Considerar en todo caso si las instituciones encargadas de supervisar el cumplimiento tienen los recursos y la capacidad para hacerlo. En líneas generales, entonces, ¿cuál sería el resultado del análisis? Bueno, a través de ese análisis, que en líneas generales que hicimos, se puede determinar si la ley de protección de datos personales en ese país ficticio es efectiva, coherente y aplicable. El análisis puede revelar la necesidad de ajustes o mejoras, como la clarificación de ciertos términos, la ampliación también de las medidas de protección, si son necesarias, o el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y de los mecanismos de sanción. Este enfoque, o sea, enfoque integral, pudiera decirse que asegura que la ley no solo sea adecuada en su redacción, sino también en su implementación práctica y en su capacidad para proteger, ¿qué? Verdaderamente los derechos de los individuos. ¿Okay? Bueno, hablemos un poquito más en cuanto a la diferencia entre la ley y norma, y con eso concluimos la clase de hoy. En cuanto a la diferencia entre ley y la norma, bueno, la ley tiene una naturaleza que es una regla formal que ha sido promulgada, pues lógicamente por una autoridad competente, generalmente pues el Poder Legislativo. Su proceso de creación sigue un proceso formal de legislación que incluye propuestas, debates, aprobación por el cuerpo legislativo y promulgación por el Ejecutivo. La aplicación es de cumplimiento obligatorio para todos los ciudadanos y entidades del territorio donde se aplica. Su ámbito suele tener alcance amplio y puede abarcar múltiples aspectos de la vida social, económica y política. Las sanciones, el incumplimiento de una ley puede llevar a sanciones legales, incluyendo multas, penas de prisión o sanciones administrativas. En cuanto a la norma, su naturaleza es una regla o conjunto de reglas que guían el comportamiento dentro de un grupo específico. Sus procesos de creación no siempre siguen un proceso formal de legislación. Las normas pueden surgir también de la práctica habitual, acuerdos dentro de grupos, entidades o regulaciones de menor jerarquía. Recuerden que también existen normas morales. Aplicación puede ser específica para un grupo determinado, como una empresa, una comunidad, una organización. No necesariamente tiene alcance universal. Su ámbito generalmente tiene un alcance más limitado y específico en comparación con las leyes. Se aplica a situaciones particulares, a miembros de una comunidad específica. Las sanciones por incumplir una norma pueden variar dependiendo de la naturaleza. Pueden incluir advertencias, reprimendas, pérdidas de privilegios o, en casos de normas formales, sanciones legales menores, ¿no? Los ejemplos de ley, por decir el Código Penal, que regula los delitos y las penas, obligatorio para todos los ciudadanos de un país, una norma, un reglamento interno de una empresa, como indiquen normas morales o normas religiosas, ¿no?
En cuanto a las leyes, son reglas formales con un proceso de creación estructurado, una aplicación amplia y sanciones significativas. Y en cuanto a las normas, pues bueno, pueden ser formales e informales, aplicables en contextos específicos y con sanciones que varían en severidad. Y aquí es importante pues resaltar la eficacia y la eficiencia de esas interpretaciones, de las normas, de las leyes. La eficacia y la eficiencia en la interpretación jurídica, bueno, son aspectos cruciales para asegurar que las leyes se apliquen de manera adecuada y óptima. La eficacia en la interpretación jurídica, pues, posee alcance de los objetivos legales y asegura que esos objetivos de la ley se cumplan. Por ejemplo, si una ley busca proteger el ambiente, una interpretación eficaz garantizará que las acciones y decisiones judiciales realmente contribuyen con esa protección. En cuanto a la claridad y certidumbre, una interpretación eficaz proporciona claridad y certidumbre sobre el significado y aplicación de la ley, lo que ayuda a evitar o lo que ayudaría a evitar posibles malentendidos y conflictos legales. Lógicamente, pues también debe permanecer y estar allí presente la justicia y la equidad. La eficacia también implica que esa interpretación de la ley se aplique de manera justa y equitativa, asegurando que se respeten los derechos de todas las personas involucradas. En cuanto a la eficiencia de la interpretación jurídica, pues bueno, posee un uso óptimo de recursos. La interpretación eficiente de la ley implica utilizar el tiempo y los recursos judiciales de manera efectiva, evitando pues procedimientos innecesarios y largos que pueden causar retrasos en la justicia, procedimientos simplificados, que esto va de la mano con esa optimización de los recursos. Una interpretación eficiente simplifica los procedimientos legales, haciendo que los procesos judiciales sean más rápidos y menos costosos para todas las partes involucradas. Una reducción de litigios. Al interpretar la ley de manera clara y coherente, se reducen las ambigüedades que podrían dar lugar a litigios adicionales, contribuyendo pues a un sistema judicial más eficiente. Nos encontramos, por decir, con un ejemplo o ejemplos que pueden salir. Supongamos que la ley establece regulaciones para la protección de datos personales en un país X. Eficacia, bueno, una interpretación eficaz de la ley garantizará que los datos personales de los ciudadanos estén protegidos de manera adecuada, cumpliendo con los objetivos de privacidad y seguridad. Esa es la eficacia. La eficiencia sería una interpretación eficiente, aseguraría que los procedimientos para la protección de datos sean fáciles de implementar y de seguir, evitando trámites burocráticos innecesarios y optimizando los recursos disponibles. En conclusión, combinar eficacia y eficiencia en la interpretación jurídica es esencial para que el sistema legal funcione de manera justa y optimizada. Esto no solo garantiza que los objetivos de las leyes se cumplan, sino que también se haga de la manera más económica y rápida posible, beneficiando, pues lógicamente, tanto a la Administración de Justicia como a nosotros, los ciudadanos. Bueno, fue un gusto haber compartido estos espacios tan informativos de la mano de su casa de estudios, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, Ventanas al Conocimiento. Nos vemos en la próxima oportunidad que fije la universidad. Y bueno, los invito a cumplir con sus compromisos educativos que ya están en el aula virtual y ante cualquier eventualidad se pueden comunicar conmigo de las formas ya indicadas. Hasta luego y feliz fin de semana. Hasta la próxima.